Yo nunca quise contarlo. Guardé este secreto durante tantos años que ya no sé si me pertenece o si me pertenece a él. Pero cada noche, cuando la vecindad se queda en silencio, el eco de su risa aún resuena entre los muros como si el tiempo se negara a soltarlo. No hay rincón aquí que no me recuerde lo que intenté esconder. Todo comenzó una noche en la que el viento traía un murmullo distinto. Uno que parecía pronunciar mi nombre con una tristeza que solo los fantasmas entienden. Muchos creen que la vecindad fue siempre un lugar alegre, lleno de risas, bromas y gritos de niños jugando. Pero pocos saben que debajo de esa fachada se escondan secretos que jamás debieron salir a la luz. Yo lo viví, fui parte de ello. Y aunque lo intenté negar, esa historia regresó a mí como lo hace la culpa cuando ya es tarde para callar. Todo empezó cuando el chavo llegó. Nadie supo de dónde vino, solo apareció, con esa mirada perdida y esa inocencia rota que intentaba ocultar detrás de una sonrisa tímida. Dicen que venía de un orfanato, otros que dormía en un barril porque no tenía hogar, pero yo sabía la verdad. Porque aquella mirada, esos gestos, esa manera de reír con los ojos medio cerrados, eran demasiado familiares, demasiado parecidos a los de alguien a quien había amado más de lo que me atrevía a aceptar. Esa primera noche que lo vi, algo en mí se quebró. Sentí que el pasado, ese que creía enterrado, estaba tocando a mi puerta con los nudillos del destino. Y desde entonces, nada volvió a ser igual. La Chilindrina siempre creyó que era mi hija. La crié, la cuidé, la defendí de un mundo que no siempre es amable con los que tienen más corazón que malicia. Pero había momentos, silencios entre nosotros, en los que su mirada no coincidía con la mía. Como si el alma de alguien más la habitara, como si no me perteneciera del todo. Nunca entendí por qué, hasta que aquella noche, cuando el reloj marcó una hora inexistente y la luz del patio comenzó a parpadear, la verdad se reveló. El chavo estaba sentado en el suelo, frente a su barril. La luna iluminaba su rostro con un brillo pálido y juraría que sus ojos reflejaban una tristeza que no era de un niño. Me acerqué despacio, sin hacer ruido. Y entonces lo escuché murmurar algo. No era un juego, ni una frase sin sentido. Era un nombre, mi nombre. Don Ramón. Se me heló la sangre. Me quedé inmóvil, escuchando. Su voz era suave, casi apagada, pero lo que dijo después me dejó sin aire. Dijo que soñaba conmigo todas las noches, pero que en sus sueños yo no era el vecino que siempre le regañaba. Era otra cosa. Era su padre. Sentí un nudo en la garganta. No podía hablar. Todo giró en mi cabeza. Las fechas, los recuerdos, las ausencias. Esa noche entendí lo que había intentado borrar durante años. Que ese niño no era un extraño. Era mi hijo. ¿Pero cómo podía ser? ¿Por qué no lo recordaba con claridad? La respuesta no tardó en llegar. Y fue mucho más oscura de lo que imaginé. Hace muchos años, antes de que la vecindad fuera lo que es, yo vivía en otro sitio. Un conjunto de casas viejas donde el tiempo se detenía. Ahí conocí a una mujer que me cambió la vida. Su mirada era serena, pero tenía algo inquietante, como si supiera más de lo que debía. Ella hablaba de energías, de presencias que guiaban el destino. Me decía que nada ocurre por casualidad, que los hijos llegan al alma antes que al cuerpo, que algunos nacen dos veces, una en este mundo y otra en el mundo de los que esperan. Cuando ella desapareció, sin dejar rastro, quedé con un vacío imposible de llenar. Meses después, una carta llegó sin remitente, con apenas unas palabras escritas a mano. Cuida lo que viene de ti, aunque no lo reconozcas. No entendí el mensaje hasta que vi al chavo, años después, con esa mirada que gritaba silencio. Desde entonces, el patio empezó a cambiar. Las noches se hicieron más largas, a veces se escuchaba pasos detrás del barril, susurros que parecían venir de debajo de la tierra, como si el suelo guardara memorias antiguas. La Chilindrina empezó a tener pesadillas, decía que alguien la llamaba desde el pasillo, una voz femenina que repetía lo mismo, no eres suya. Yo trataba de no darle importancia, pero cada palabra era una herida abierta. Hasta que un día, mientras barría el patio, encontré una fotografía vieja escondida entre los ladrillos. En ella aparecía la mujer que amé, y en sus brazos, un bebé. Mi bebé. En el reverso de la foto, apenas visible, había un nombre escrito con tinta corrida: Roberto.
Ese era el nombre verdadero del chavo. Esa noche no dormí. Salí al patio con la foto en mano y lo vi otra vez, junto al barril, mirando el cielo. Le pregunté si recordaba algo, si sabía quién era su madre. Él solo bajó la mirada y dijo que soñaba con una mujer que lo llamaba desde un lugar lleno de luz, que a veces le escuchaba decir que pronto volvería con su padre. Mi corazón se quebró en silencio. No supe qué responder. Me senté junto a él y por primera vez en años sentí que el tiempo se detenía de nuevo, como aquella vez con ella. Pero lo que no sabía es que en la vecindad nada se olvida. Las paredes se escuchan, el suelo respira y los ecos del pasado siempre encuentran la forma de regresar. Esa misma madrugada, mientras todos dormían, alguien tocó a mi puerta. 3 golpes secos. Fui a abrir, pero no había nadie, solo una corriente fría que recorrió el pasillo hasta perderse en la habitación de la Chilindrina. La encontré despierta mirando la pared con los ojos muy abiertos. Le pregunté qué pasaba y me señaló un punto fijo frente a su cama. Ahí, marcado con carbón, había un símbolo que nunca había visto. 3 líneas cruzadas, como una marca de advertencia. Intenté borrarlo, pero la pared seguía helada, como si alguien la estuviera tocando desde el otro lado. Desde esa noche, algo cambió entre nosotros. La Chilindrina se volvió más distante, más callada, y el chavo comenzó a enfermar. Su voz se apagaba poco a poco, como si cada palabra le costara un pedazo de vida. Los doctores no entendían nada, pero yo sí. Entendí que el vínculo que nos unía no era solo de carne y tiempo, sino de algo más antiguo, algo que se había roto antes de que él llegara a este mundo. Una noche, desesperado, busqué a doña Clotilde. Ella sabía más de lo que decía. Siempre lo supe. Me recibió con esa mirada que parece ver lo que los demás no pueden ver. Me escuchó sin interrumpir, y solo dijo una frase que me heló el alma. Lo que el destino separa, a veces la culpa lo intenta recomponer, pero el precio siempre es el mismo. Le pedí que me explicara. Ella se levantó despacio, fue hasta un estante y sacó una caja pequeña de madera. Dentro había una pulsera con un dije en forma de luna. Dijo que pertenecía a una mujer que vivió en esa misma vecindad muchos años antes. Una mujer que perdió a su hijo en circunstancias que nadie quiso recordar. Me pidió que la pusiera bajo la almohada del chavo y esperara. Esa noche lo hice, y cuando desperté, la pulsera había desaparecido. Pero en su lugar, sobre la cama, había una nota escrita con letra infantil. Gracias, papá. No entendí nada. Corrí al patio y lo encontré jugando como si nada. Pero había algo diferente en él. Su mirada ya no era triste. Y su risa, aunque la misma, tenía algo nuevo. Una paz que nunca antes la había escuchado. Sin embargo, el espejo del pasillo se rompió sin razón esa misma mañana. Y en el reflejo del vidrio agrietado, juraría haber visto la silueta de la mujer que amé, sonriendo. Desde entonces, comprendí que hay verdades que se revelan solo cuando el alma está lista. Que a veces la vida te da otra oportunidad de abrazar lo que perdiste, aunque sea por medio de un reflejo, de un eco o de una Yo lo risa sé escondida porque en el cada viento. vez que cierro los ojos y escucho al chavo reír, siento que ella está ahí, mirándonos, sabiendo que al fin comprendí. Pero lo que descubrí después, cuando abrí la puerta que jamás debía abrir, cambió todo para siempre. Escríbeme en los comentarios si quieres que te cuente qué encontré detrás de esa puerta, porque lo que había ahí explica por qué la vecindad nunca fue solo un lugar. Y si quieres descubrirlo, te invito a ver el siguiente video, La puerta del número 9, el secreto que el chavo nunca contó. Nunca pensé que una simple puerta pudiera guardar tanto silencio acumulado. La número 9 siempre estuvo cerrada. Nadie recordaba haberla visto abierta y los pocos que la mencionaban lo hacían en voz baja, como si pronunciar su nombre despertara algo dormido. Pero aquella noche, cuando el espejo se quebró y escuché esa risa lejana que no venía de este mundo, supe que ya no podía seguir ignorándola. El pasillo estaba oscuro. Solo la luz mortecina del farol exterior se colaba por la rendija de la ventana. Caminé despacio, con el corazón golpeándome el pecho como si intentara escapar. Cada paso resonaba con eco, y juraría que detrás de mí alguien caminaba al mismo ritmo, imitando mis movimientos. No quise voltear. En la vecindad hay momentos en los que mirar atrás puede ser una invitación para no volver a mirar hacia adelante.
La puerta número 9 tenía el marco cubierto de polvo, pero al acercarme noté que el pomo estaba limpio, como si alguien lo hubiera tocado recientemente. La madera olía a humedad vieja, pero había un leve aroma a perfume, uno que me resultó familiar. Era el mismo que usaba ella, la mujer que había amado y perdido. Ese olor me trajo una oleada de recuerdos tan fuertes que tuve que apoyarme contra la pared para no caer. Respiré hondo, extendí la mano y toqué el pomo. Estaba tibio. No sé si por el calor de mi piel o porque alguien lo había sostenido hace poco. Giré lentamente, esperando que estuviera cerrado, que el destino me diera una excusa para retroceder. Pero no. La cerradura cedió con un sonido seco y la puerta se abrió sola. El aire que salió de adentro era distinto. No era frío ni cálido. Era pesado, como si el cuarto llevara años acumulando respiraciones que nunca llegaron a ser suspiros. Encendí una vela que había tomado del altar de doña Clotilde y di un paso al frente. El cuarto era pequeño, pero todo en él parecía intacto, detenido en el tiempo. Había una cuna vieja cubierta con una sábana blanca, una mecedora y en la pared una foto colgada torcidamente. Me acerqué. En la foto aparecía la mujer de mis recuerdos, sonriendo, y junto a ella un bebé con una manta azul. En la esquina inferior de la imagen, escrito con letra fina, decía: «Para Ramón, cuando recuerdes quién eres realmente». Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. La vela tembló y las sombras de la habitación comenzaron a cambiar de forma, alargándose, acercándose a mí. Quise salir, pero la puerta se cerró detrás con un golpe tan fuerte que la llama casi se apaga. En ese momento escuché un sonido suave, el de la mecedora moviéndose sola. Me quedé paralizado. La vela apenas alumbraba, pero alcancé a ver cómo la cuna se movía lentamente, como si alguien invisible la empujara con delicadeza. En ese instante la oí. Su voz, la misma que me había hablado en sueños, la misma que me susurraba desde el pasado. Decía mi nombre con ternura y reproche a la vez: «Ramón». Me arrodillé frente a la cuna sin saber qué hacer. Dentro no había nada, solo una manta doblada. Pero al tocarla sentí un calor leve, como si aún conservara el peso de un cuerpo pequeño. Y en ese contacto lo recordé todo. No fue un sueño, no fue una historia inventada por la culpa, era verdad. Ella había tenido a nuestro hijo y yo lo había perdido antes de conocerlo. El chavo no apareció por casualidad en la vecindad. Fue traído, llamado, como si el alma de ese niño hubiera encontrado el camino de regreso al único lugar donde aún quedaba alguien esperándolo. Me quedé ahí, con las lágrimas cayendo sobre la manta. En ese momento la puerta se abrió lentamente y una corriente de aire apagó la vela. Todo quedó en penumbra, salvo un brillo suave que salía del marco de la foto. Me acerqué. La imagen de la mujer comenzó a desvanecerse y detrás de ella apareció otra figura, un niño, con la misma mirada que el chavo. No pude sostener la vela. Se me cayó al suelo y la cera se derramó sobre mis manos, pero no sentí dolor. El brillo de la foto se intensificó hasta llenar toda la habitación, y en medio de la luz, una voz habló, clara, pero sin sonido, como si la escuchara dentro de mi cabeza. No todos los hijos nacen para quedarse. Algunos vuelven para recordarte lo que fuiste antes de olvidar. Cuando la luz se apagó, la foto volvió a la normalidad. Solo que ahora, en el borde inferior, había una nueva inscripción que no estaba antes. «Gracias por esperarme, papá». Salí del cuarto con las piernas temblando. No sé cuánto tiempo pasó, pero al volver al patio todo estaba en silencio. La luna se reflejaba en los charcos y las sombras parecían observarme desde los rincones. El chavo estaba sentado junto a su barril, dormido. Me acerqué, lo cubrí con una manta y me quedé mirándolo largo rato. En ese momento comprendí que no debía buscar más respuestas. Algunas verdades duelen menos cuando se aceptan en silencio, pero la vecindad no iba a dejarme ir tan fácil. Las siguientes noches comenzaron los sueños. Soñaba con el cuarto número 9, con la cuna vacía, con el espejo que reflejaba no mi rostro, sino el de un niño que sonreía y se desvanecía entre destellos de luz. Cada vez que despertaba, algo en la casa había cambiado de lugar. Una silla, un zapato,
una prenda doblada con una precisión que no era mía. Un día, mientras me afeitaba, el espejo del baño comenzó a empañarse solo. Escribí mi nombre con el dedo y debajo apareció una palabra escrita desde adentro del cristal: escúchame. No pude moverme. El reflejo del espejo mostraba mi habitación, pero detrás de mí, en la imagen, se veía otra figura, un niño, mirándome con tristeza. Me giré de golpe, pero no había nadie. A partir de entonces, el chavo comenzó a decir cosas extrañas. Decía que soñaba con una casa igual a la vecindad, pero sin colores, sin risas, donde todo estaba detenido. Decía que una mujer lo llamaba desde una ventana, diciéndole que debía recordarme algo. Cuando le pedí que me contara más, solo respondió: dice que tú la olvidaste y que por eso sigo aquí. Mis manos temblaban al escucharlo. No sabía si era un mensaje, una advertencia o un castigo. Fui a buscar a doña Clotilde de nuevo y al contarle lo ocurrido, me miró con una mezcla de compasión y miedo. Dijo que el cuarto número 9 no era un cuarto común, que fue construido sobre lo que alguna vez fue el corazón del edificio, un punto donde se cruzan las memorias de quienes amaron demasiado para desaparecer. Ella me explicó que algunas almas, incapaces de dejar este mundo, encuentran refugio en los lugares donde fueron felices, aunque sea por un instante. Que cuando esos lugares son olvidados o destruidos, las almas se dispersan, buscando volver a través de quienes las recuerdan. Usted no solo lo recuerda, don Ramón, me dijo con voz temblorosa. Usted lo trajo de vuelta. Esa noche no pude dormir. La culpa se me metió entre los huesos. Pensé en cada vez que lo regañé, en cada momento en que le di la espalda sin saber lo que en verdad me estaba pidiendo, y entendí que de algún modo había fallado 2 veces, como hombre y como padre. Pero el destino me tenía reservada una última prueba. Al día siguiente, cuando salí al patio, encontré una nota debajo del barril del chavo. Estaba escrita con la misma letra que había visto en la foto dentro del cuarto. Decía: si quieres entenderlo todo, espera esta noche, cuando el reloj marque la hora que no existe, entra al cuarto otra vez. Lo hice. Esperé, y cuando el reloj dio 13 campanadas, la puerta número 9 volvió a abrirse sola. Dentro, la cuna estaba vacía, pero en el suelo había una sombra, pequeña, del tamaño de un niño. Me arrodillé y esa sombra se movió, se acercó y se detuvo frente a mí. No pude verla claramente, pero su voz, suave y quebrada, me dijo: ya puedes descansar. No recuerdo haber salido del cuarto, solo sé que al amanecer el número 9 había desaparecido de la puerta. En su lugar solo quedaba una marca en la madera, un círculo con una línea en medio. Desde entonces, el cuarto ya no existe. Nadie lo recuerda, solo yo. El chavo nunca tuvo pesadillas, pero de vez en cuando pasa frente al barril y el viento sopla con dirección al patio, su voz cambia de tono y me llama de una manera que nadie más nota: papá. Y yo sonrío, sin mirar atrás, sabiendo que hay cosas que no se dicen para no romper la magia del silencio. Pero aún queda algo que nunca conté, algo que encontré la última vez que doña Clotilde vino a despedirse. Una carta que explica quién fue realmente la mujer que trajo a ese niño hasta la vecindad y por qué doña Florinda nunca quiso hablar de ella. Si quieres que te lo cuente, escríbelo en los comentarios. Y mientras tanto, te invito a ver el siguiente video. La carta de doña Clotilde, lo que doña Florinda quiso ocultar. La carta llegó sin remitente, doblada en 4, con el borde amarillo como si hubiera sobrevivido a un incendio silencioso. La encontré debajo de la jarra del agua en la mesa del patio, justo cuando el sol apenas dibujaba líneas finas sobre las baldosas. Nadie pudo haber puesto ahí sin que yo lo notara, y sin embargo, ahí estaba, esperándome como esperan los secretos cuando por fin te atreves a mirarlos de frente. No hice ruido. Toqué el papel con la yema de los dedos y sentí un leve calor, como si alguien lo hubiera sostenido un instante antes de desaparecer. La desdoblé con cuidado. Reconocí la caligrafía al primer trazo. Era de doña Clotilde. No decía querido vecino ni estimado Ramón. Comenzaba con una frase que me dejó sin aire. Ya puedes escuchar sin que te tiemble el pulso. Continúa. Leí despacio.
sabiendo que cada palabra podía derrumbar un muro que me costó años levantar. Decía que la vecindad, antes de la vecindad, fue un terreno abierto donde la gente dejaba promesas escritas en trozos de tela, que en las noches sin luna se escuchaba un rezo sin nombre, un agradecimiento a la casa por guardar lo que el corazón no sabía cómo sostener. Decía que una mujer vivió aquí cuando todo era distinto, que tejía listones morados y los colgaba en los marcos de las puertas para que el lugar recordara a quienes llegaban sin apellido. El nombre de la mujer no aparecía en la carta, como si pronunciarlo pudiera abrir una grieta, pero había señales. Describía su perfume, su manera de doblar la ropa, la forma exacta de su risa cuando el agua de la cisterna subía limpia. Yo conocía esas señales. Eran de ella, la misma mujer que me cambió la vida y se marchó llevándose mi paz. En un párrafo, la letra de doña Clotilde se vuelve más firme. Afirma que esa mujer me buscó después, que intentó traerme una noticia y que fracasó cuando la puerta número 9 quedó sellada. Afirma que el niño volvió, no como vuelven los que regresan a casa por capricho, sino como vuelve el eco cuando encuentra por fin la pared exacta para rebotar. Quise detenerme, pero la carta no me soltaba. Hablaba de doña Florinda y su silencio. No era enemistad ni desdén, decía. Era otra cosa, una protección extraña que solo entiende quien ha visto de cerca lo que la razón no explica. Doña Florinda descubrió aquella puerta y se atrevió a cruzarla antes que yo. Lo hizo una noche de viento, cuando el número 9 todavía respiraba. Al volver, no volvió igual. Desde entonces se encargó de mantener a todos a salvo de hablar demasiado de lo que no se nombra. No para ocultar una falta, sino para impedir que el tejido invisible se desgarrara del todo. Guardé la carta un segundo y dejé que el aire me alcanzara. En la esquina del patio, el barril del Chavo parecía brillar con un tono más claro. Él, sentado al borde, pateaba el suelo con una inocencia que me rompía el pecho. Lo llamé por su nombre y levantó la vista, atento como si supiera que estaba a punto de contarle algo que le pertenecía. No lo hice. Aún no. Volví a la carta. El último tramo estaba escrito con una tinta más oscura, como si hubiese sido agregado desde otro tiempo. Si abres la puerta sin preguntarte por qué duele, solo oirás ruido. Si la abres agradeciendo, el lugar te contará su historia. Esa noche esperé despierto. No hubo reloj marcando una hora que no existe, ni faroles nerviosos parpadeando. La vecindad mantuvo una calma rara, como si me concediera un permiso. Crucé el pasillo con pasos que no quise medir y toqué la madera del número 9. La marca en la puerta seguía ahí, un círculo con una línea en medio, el mismo dibujo que apareció cuando el cuarto se retiró de todos menos de mí. No hubo cerrojo, no hubo llave. Empujé y adentro me recibió el mismo silencio denso, con olor a manta guardada y a foto antigua. Llevé una vela pequeña, pero no la encendí de inmediato. Dejé que mis ojos encontraran sus propios contornos. La cuna seguía vacía, la mecedora quieta. En la pared, la misma foto torcidita de siempre. Me acerqué con la carta en la mano, la levanté a la altura del marco y el aire cambió, como si el cuarto hubiera reconocido una contraseña. El cristal de la foto empañó por dentro, y la figura de ella apareció de nuevo, nítida como nunca. No sonreía, observaba. Sus ojos parecían buscar mi respiración, acomodarse al ritmo de mi pecho. Entonces, sin que yo hiciera nada, el vidrio soltó una gota, como si llorara hacia afuera, y cayó sobre la carta abriendo un camino de luz sobre la tinta. Leí en voz alta la línea que la gota había apocado. Si escuchas sin defenderte, recordarás sin romperte. En ese instante la mecedora se movió apenas y el cuarto se llenó con un susurro leve, como el del viento, cuando no tiene prisa. Cerré los ojos para no exigirle a la vista lo que el corazón ya sabía. Recordé el listón morado, la pulsera que desapareció bajo la almohada del Chavo, el espejo del pasillo que devolvía sombra de niño, la fotografía con la dedicatoria imposible. Todo era el mismo hilo tejiendo el mismo nombre que la carta se negaba a pronunciar. Encendí la vela. La flama no titubeó. Proyectó en la pared siluetas sin rostro que no daban miedo. Era como si el cuarto estuviese lleno de espectadores benevolentes. La carta crujió como hoja seca y mostró un doblez que no había visto. Una pestaña pegada. La abrí con extremo cuidado. Adentro había una segunda hoja, más corta, con 3 líneas que parecían escritas deprisa. La primera decía: él te buscó por años sin saber que te buscaba. La segunda: ella
te dejó un camino de objetos para que no te extraviaras. Y la tercera, si abres sin preguntarte por qué duele, solo oirás ruido. Me quedé helado. ¿Qué había tomado? Miré a mi alrededor, la cuna, la mecedora, el marco, el suelo. Entonces entendí, no con la cabeza, sino con el peso en el pecho. Lo que tomé fue la voz, la del niño que se convirtió sin saberlo en mi manera de seguir en pie. Le quité la posibilidad de tener su propia historia porque yo necesitaba que la mía no se deshiciera. Lo amé, sí, con todo lo que uno puede dar cuando el tiempo viene en trozos, pero lo entrelacé tanto con mis ausencias que le pedí, sin palabras, que llenara los huecos que yo no sabía nombrar. Eso había tomado. Puse la carta sobre la cuna, alicé la sábana y, sin preparar discursos, hablé como un hombre que al fin aprende a hablar con la verdad. Dije su nombre verdadero, en un susurro que no repetiré aquí. Le agradecí que había vuelto no por mí, sino por él. Le pedí perdón por haberlo sostenido en un lugar que también debía soltar. Le dije que a partir de ahora la risa que llenara el patio sería suya y que no intentaría convertirla en un espejo de lo que perdí. Le aseguré que si un día necesitaba encontrarse lejos de mi sombra, tendría mi bendición y mi silencio. La flama de la vela creció sin explicación y el cuarto se calentó un poco como cuando el horno está encendido en invierno. La foto vibró en el marco, se enderezó sola y en el borde inferior apareció un trazo nuevo, suave, delicado, casi imperceptible. Un dibujo de aro con una chispa al centro. El mismo aro que un día vi en el patio cuando fue devuelto después de un viaje largo. El mismo que la niña del diario antiguo dejó como señal para entender que la despedida había sido aceptada. El cuarto habló en su idioma. Salí con la carta doblado en el bolsillo y sentí que el pasillo se había anchado. Las paredes parecían menos altas, como si hubieran bajado los hombros. Caminé hacia el barril. El chavo dormía, la boca entreabierta. Esa misma paz recién estrenada que vi el día de la pulsera. Me arrodillé a su lado sin tocarlo y hablé bajito. Le dije que al despertar le contaría algo sencillo, no la fábula completa. Que le diría que, aunque no siempre supe cómo, estuve, y que lo que viene ahora será suyo, no un reflejo mío. En su sueño, quizás, movió la mano. No necesitaba más. A la mañana siguiente la carta ya no estaba en mi bolsillo. No me asusté. En la mesa donde la había abierto apareció en su lugar el listón morado, atado en un lazo perfecto. Lo toqué y no dolió. Lo guardé en el yacal más visible, no en la caja de los secretos. Mientras hacía eso, escuché pasos en el pasillo. Doña Florinda, con el ceño levantado y ese orgullo que es armadura cuando el mundo aprieta, se detuvo frente a mí y me preguntó por las compras del día. Su voz, sin embargo, tenía un punto distinto, una fibra suelta que delataba que también había sentido el aire del número 9. Nos cruzamos una mirada breve, respetuosa, un pacto silencioso de no hurgar en el dolor ajeno para poder cuidar la casa en paz. Pasaron días sin señales, y eso en la vecindad es la señal más clara de que algo se acomodó. A veces el chavo venía a ayudarme a barrer, otras veces se sentaba en silencio a observar el patio como quien estudia un mapa. En una de esas tardes me dijo una frase que guardo. Soñé que cruzaba una puerta y que de ese lado no hacía frío. Al otro día me pidió que le enseñara a arreglar una silla. Lo hice con una alegría que no me había permitido hace mucho. La madera cedía en el punto justo y yo, por primera vez, no pensé en lo que se me fue, sino en lo que estaba teniendo entre las manos. Quise agradecerle a doña Clotilde. Subí con un paquete de pan dulce. Ella abrió, me miró como se mira quien por fin entiende el idioma de la casa y me dijo sin rodeos que la carta ya no era suya, que cuando un lugar hace de mensajero, el papel pertenece al que lo recibe. Le pregunté por el nombre de la mujer. Ella respiró hondo, estuvo a punto de decirlo, pero después negó con suavidad. No hace falta, dijo. A veces pronunciar un nombre nos quita el paisaje. Quédate con el paisaje. Yo asentí. Hay respuestas que solo se escuchan si uno deja de hacer preguntas. Esa noche hice algo distinto. No fui número 9. Fui al patio. Coloqué la silla que acabábamos de arreglar a un lado del barril. Me senté y dejé que la vecindad se expresara en sus formas pequeñas. La cuerda de la ropa chasqueó con un compás nuevo. Una luciérnaga se atrevió a cruzar de una sombra a otra sin perder luz. El farol no parpadeó. Pensé en la próxima historia que quizás me pedirán contar y supe que la tentación de seguir desenterrando secretos siempre estará ahí, pero también que el verdadero misterio es sostener lo que uno ama sin convertirlo en altar del pasado. Quiero que me digas en los comentarios
con una sola frase, ¿qué guardarías tú en la baldosa del patio para que la casa lo recuerde sin atraparlo? Dímelo en pocas palabras y con la verdad que puedas. Te voy a leer, porque este patio se ordena mejor cuando las historias respiran juntas. Si deseas Si seguir quieres conmigo... seguir conmigo por este camino, voy a mostrarte el ángulo que falta, uno que cambia el modo en que vemos a cada vecino cuando cae la noche. Estoy preparando un video que completa el mapa de esta casa, el que te enseña por qué algunas puertas crujen y otras cantan. Se llama El corredor sin sombra del lado B y revela lo que aprendí al cruzar el pasillo que no aparece en los planos. Si quieres que lo publique muy pronto, dímelo en los comentarios, escribiendo la frase "listo para cruzar el corredor". Y si llegaste hasta aquí, quédate un poco más. La vecindad tiene un último regalo cuando uno aprende a agradecer sin aferrarse. Yo, por primera vez en mucho tiempo, estoy listo para recibir.